Chapuceros, estúpidos, gestión negligente, prevaricación. Se ha quedado usted tranquila, señora Díaz. Todo esto de la gente que trabaja en la mayor empresa pública de Aragón. Y, por cierto, muchos de ellos, o la gran parte, o todos, dando lo mejor de sí para que esa empresa siga adelante. Por eso yo quiero empezar con un reconocimiento al personal de Sarga, que está al servicio de Aragón y de los aragoneses, y que quizás se haya sentido aludido con esos reproches que usted ha lanzado desde esta tribuna. Y dicho esto y escuchada su intervención, pues ya sé cuál es el problema de Podemos. Ya sé cuál es el problema de Podemos. Usted ha dicho aquí una frase que le ha delatado. Usted ha dicho: los otros portavoces, si nos habíamos leído el informe, teníamos que ser capaces de entender las cosas más allá de lo que ha dicho la Cámara de Cuentas. Oiga, no, más allá no. Es que lo que dice la Cámara de Cuentas es lo que dice. No hay que entender más allá. Y ese es su problema, y aquí se ha delatado usted misma. Y mire, los informes de la Cámara de Cuentas son lo que son informes. Y lo primero que quiero remarcar y dejar claro es que la responsabilidad de la Cámara de Cuentas es la de expresar su opinión sobre las operaciones realizadas por esta empresa en concreto. Y con esto no desprecio y menosprecio en absoluto su labor. Al revés, los informes de la Cámara de Cuentas son muy útiles para hacer mejor las cosas, y eso lo queremos poner en valor. Pero el informe no entra en si las cosas que recoge son delictivas o sospechosas, y menos mal, porque si no, igual, pues bueno, nos podríamos encontrar con alguna sorpresa seguramente poco grata para ustedes, y les voy a mencionar un caso que seguramente les suena y que usted también ha puesto aquí sobre la tribuna hoy. Les hablo del plan de depuración de aguas de Aragón, un plan que ustedes han tenido en el punto de mira desde que llegaron aquí a estas Cortes. Y oigan, para ese plan también había un informe, también había fantasmas, muchos fantasmas que se han preocupado de traer ustedes a las Cortes. ¿Y qué ha pasado con ese plan? ¿Qué ha pasado con ese plan? Yo lo voy a decir porque ustedes no lo han mencionado. Entiendo que porque no les interesa. Pues oiga, después de que vinieran aquí 70 personas a comparecer, de que hubiera más de 20 sesiones, pues que se ha demostrado que esos fantasmas estaban únicamente en su cabeza. Y eso es lo que se ha demostrado aquí. Miren, en el caso del plan de depuración, esa comisión sirvió para profundizar en mayor detalle en ese informe de la Cámara de Cuentas al que usted también hacía referencia. Y sirvió también para ponderar en mayor detalle y calibrar ese informe y esas cuestiones que puso de relieve aquel informe de la Cámara de Cuentas. Y miren, ustedes viven permanentemente en la alarma social, en la irritación y en la histeria. Y si es ahí donde ustedes se sienten cómodos, pues muy bien. Pero oigan, no agiten y creen ese clima en la sociedad que no se lo merece, y no traigan aquí cuestiones sin ningún tipo de fundamento probado. De verdad, relájense, que las cosas con calma y tranquilidad se ven de otra manera, porque una irregularidad no es lo mismo que una ilegalidad. Y ustedes están confundiendo términos. Miren, en todas las áreas que ha gestionado el PAR se ha trabajado y gestionado conforme a la ley y conforme a la normativa. Y si se ha cometido en algún momento, porque cuando se gestiona se comete errores, cuestión que aquí ustedes no conocen, que no han querido entrar a gestionar, cuando se gestiona y la gente se moja, se comete errores porque las personas se equivocan, pues habrán sido siempre sin el conocimiento y sin la intención ni la intención de hacer expresamente esos o cometer esos errores. Y dicho esto, si los informes de la Cámara de Cuentas evidencian que hay cosas que no se han hecho adecuadamente, porque ha habido errores de gestión, como en este caso puede ponerse de manifiesto, pues indudablemente hay que estudiarlo. Y nosotros, si ustedes piden la próxima legislatura que se abra aquí otra comisión de investigación, pues abriremos esa comisión de investigación y que se investigue lo que haga falta, porque no tenemos ninguna duda de que no ha habido ninguna negligencia, como usted apuntaba, ni ninguna ilegalidad, lo que es más grave. Pero oigan, que el Gobierno de Aragón tiene muchos controles, tiene controles jurídicos, tiene controles de intervención, tiene controles de fiscalización y, por lo tanto, Sarga también está bajo la supervisión de esos controles, por lo que entendemos que bien habrá contado con el visto bueno de esos órganos de control para efectuar todo este tipo de cuestiones y operaciones. Y mire, lo que se ha demostrado con la comisión de investigación del plan de depuración es que
los informes no hay que tomárselos a pies juntillas. Los informes hay que analizarlos, hay que valorarlos, que es el trabajo que se hizo en la comisión de investigación, y hay que ponderarlos en la justa medida. Así es que, por favor, dejen de cuestionar la credibilidad de las instituciones públicas, dejen de crear fantasmas donde no los hay, porque si no les pasará como a Pedrito con el lobo, que tanto llamará al lobo, y el día que vino el lobo, pues nadie vino a ayudarle. Nada más y muchas gracias. Grupo Socialista, diputado Sancho.